ciudad de Éfeso. Aunque en los más antiguos y mejores manuscritos originales, Vaticano y Sinaítico, Aleph, hay otro, no recuerdo cómo se llama, un papiro, omiten las palabras en Éfeso. Generalmente entonces se piensa que Efesios era una carta circular dirigida a todas las iglesias de Asia Menor. En realidad, hay unos manuscritos, los más antiguos, que mayormente son estos, el Vaticano y el Sinaítico. De hecho, no nos interesa mucho investigar qué son estos manuscritos, pero lo que quiero decir es que la manera o la carta o el papel más antiguo no incluía la palabra en Efesios como está en nuestras Biblias. Por eso es que en algunos casos, algunos decían, bueno, Efesios es una carta circular, es decir, no tenía un destinatario específico, sencillamente era una carta que se podía leer a todas las iglesias que ahora mismo vemos, por ejemplo, desde Antioquía, Iconio, Listra, Éfeso, Troas, Derbe, Perge, Tarso y toda esa área del Asia, ahora Turquía. Bueno, así solamente se dice, pero sin embargo hay algunos otros manuscritos que sí lo incluyen en Éfeso, así que por eso se quedó con el nombre de Efesios. Ok, seguimos, solamente para decir eso, pero realmente nosotros estamos con este nombre, como lo conocemos, Efesios, por la ciudad o la iglesia que está en Éfeso, que por cierto se levantó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver eso más adelante. Ok. El escritor. ¿Quién era el escritor? La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Ustedes lo saben. De hecho, en las Biblias dice la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, Pablo escribió esta epístola. Muy bien. Nunca se ha dudado de su autoría. En tanto, el mensajero fue Tíquico. Él fue el que llevó la carta algunos creen que cuando escribió la carta o la epístola a los Efesios o Éfeso, no, algunos creen, él estaba en Roma. Miren, para que nos demos una idea, a ver si, pues en el tercer viaje, miren, Roma, si ustedes se fijan, está en la parte allá, de Tres Tabernas y hacia arribita, ahí se encuentra Roma, y de ahí nos ubicamos, a ver, Corinto viene siendo esta parte que está en medio, donde está aquí, y enfrente es Éfeso. Se cree que el que llevó la carta fue Tíquico, porque vean lo que dice Efesios 6, 21, 22, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Entonces se cree que el escritor de esta epístola fue Pablo, en tanto Tíquico fue el que lo llevó, ¿verdad? Bueno, luego tenemos ahí fecha y lugar. La carta fue escrita en el año alrededor del 62 después de Cristo, desde la cárcel en Roma. Entonces la carta se escribió en el año 62, porque más o menos los años que Pablo estuvo en la cárcel fueron 2 años, 61, 62, 63, más o menos 61 al 63 después de Cristo. Y en este caso se cree que encaja mejor en esta fecha. Hay una buena razón, porque luego Pablo es liberado por un tiempo y vuelve a ser encarcelado en el 64, de donde se cree que fueron sus últimos días, y ese fue el año, ¿no? Algunos adjudican 65, 66, hay una ligera variación ahí, pero sí en el 62 encaja este tiempo con la epístola a los Efesios o a las de la Asia Menor. Bien, seguimos. Propósito, ¿cuál fue la razón de escribir Efesios? Bueno, vamos a pensar que si era la iglesia que existió, vamos rápido a Hechos 19, por favor, para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Recuerden, hermanos, que todas las epístolas que Pablo escribió, estas tienen su origen en Hechos. Tres experiencias quedaron marcadas en la visita de Pablo a Éfeso.
La primera de ellas es aquellos discípulos que no conocían al Espíritu Santo. La otra experiencia que ellos habían pasado era por Demetrio el platero, ¿se acuerdan? No, déjeme ver. Sí, sí, en el 23. La otra experiencia eran estos exorcistas. Estas tres experiencias fueron marcadas en la obra cuando Pablo estableció la misión o la iglesia en Éfeso. Ahí está, dice capítulo 19, Pablo en Éfeso, y el 23, el alboroto en Éfeso. No quise traer la imagen, pero realmente la imagen que estaba en el centro de la ciudad de Éfeso era una imagen muy, ¿cómo se dice? Pues obscena, ¿no? Ahí en esa ciudad tenían a una gran imagen, una mujer, Diana, y esta era la diosa del amor, de lo sexual, de lo inmoral, y bueno, estaba muy grotesca la imagen. No quiero detallar, pero ellos tenían esta imagen, y en el mundo antiguo y en el tiempos antiguos, esta imagen o esta estatua llegó a ser una de las 7 maravillas, pero bueno, sencillamente en Éfeso era una ciudad muy idólatra, eran gente griega mayormente, gente muy dada a los negocios, era una ciudad también muy próspera, Éfeso, y bueno, cuando se convierte y se establece, ¿se acuerdan? Miren, vean lo que dice capítulo 19 y versículo 9, dice, bueno, el 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero vean el tiempo que estuvo Pablo ahí. Déjeme ver en donde dice el 20, por ejemplo, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Donde dice que el tiempo que estuvo, que fueron como 3 años o tantos meses, que siempre le he calculado como el 30. A ver. Ok. Bueno, ahí la idea es que el apóstol Pablo se detuvo un buen tiempo en Éfeso 20:31. A ver. Ahí está. Sí, porque ahí todavía se está. Dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, por lo menos vemos en el 19:10 que por 2 años, y luego más adelante se dice que por 3 años. El caso es que estuvo suficiente tiempo, hermanos, suficiente tiempo para adoctrinar a una iglesia. No, pues sería solamente especular, pero más o menos con 1 año bien entrenado, cualquier grupo de cristianos que hayan entendido el Evangelio es suficiente para madurar, ¿sí o no? Yo pienso que no se necesita más tiempo, pero Pablo aún así estuvo, digamos, 3 años, y ahora imagínense, tuvieron a de los mejores predicadores, si así podemos decir, a Apolos, a Cefas, tuvieron a Pablo mismo, a Timoteo, tuvieron a buenos predicadores quienes les ministraron. Así que la iglesia de Éfeso parece ser que era una iglesia, si nos quedamos con la idea de la iglesia de Éfeso, era una iglesia madura, una iglesia fuerte. Así que miren rápidamente, Efesios es una epístola que no está dirigida a principiantes,
Efesios es una carta que está dirigida a creyentes maduros, que desean conocer más de Cristo, que desean caminar más con Él, que desean una comunión más profunda con Él. Para ellos está escrito Efesios. No es para principiantes, eso es lo que quiero decir. Ya eran hermanos maduros en la fe. Que por cierto, si ustedes leen la epístola a los Efesios, no vamos a encontrar problemas como las que había en Galacia o en Gálatas. ¿Se acuerdan que ellos se estaban desviando rápidamente con los judaizantes? O como los corintios, que luego dentro de su mismo grupo eran un caos. Pero la iglesia de Éfeso, hasta donde vemos, no hay ningún tipo de problemas. Al contrario, estos hermanos iban creciendo. Entonces Pablo les tiene que alimentar con un poco más de conocimiento. Por eso es que el día de hoy, cuando la mayoría de los cristianos que leen la epístola a los Efesios sienten o experimentan un cambio, un crecimiento, porque esa es la idea de Efesios, de que los cristianos crezcamos, maduremos en nuestro andar con el Señor. Bueno, entre otras cosas, vamos a ver los propósitos de Pablo al escribir esta carta, y eran 4 por lo menos que yo encuentro. Ahora, pueden ser más o más o menos alrededor de. Número 1 es fortalecer la fe de los creyentes. Una de las razones o de los propósitos de escribir Efesios era fortalecer la fe de los creyentes. Era que ellos tomen de las promesas, de la palabra y se hagan más sólidos en su fe. 2, exhortarlos que vivan dignos de su posición. Por eso, más adelante vamos a encontrar que una de las palabras que se repite muchísimo en esta epístola es en Cristo o en los lugares celestiales. Unas frases que ahí vamos a ir viendo, y todo lo que tiene que ver y lo que está hablando esta frase es la posición ahora que estamos en Cristo. Cuando estábamos en el mundo, pues estábamos perdidos, y ahora en Cristo nos colocó en un lugar espiritual elevado, supremo, dice la Escritura. Bueno, así que hermanos, vivan de acuerdo a esa posición en la que estamos. Y por eso es que vamos a ver Efesios, que ya no viváis como los que no conocen a Dios y todo eso, la exhortación. Número 3, revelar el misterio escondido, la iglesia. Otro de los propósitos es revelar el misterio escondido, la iglesia. Es decir, este misterio se desarrolla muy bien en el capítulo 3 de la misma carta. Y el 4 es las consecuencias o el resultado de la iglesia, de que la iglesia existe. Y 4, instruir a los cristianos de sus privilegios y responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer como miembros de una iglesia? Y por eso lo vemos en el capítulo 5 y 6, aunque desde el capítulo 4. Pero esas son las razones por las que se escribe Efesios. Ahí está, hermanos, ahí vamos poco a poco. Bien, el tema número 5, el tema que Pablo trata en esta carta es doble. Por un lado, la palabra ahí es doble, por si creo que dejé espacio. Por un lado, explica las riquezas espirituales que el cristiano tiene, y por el otro lado, que estas riquezas son por medio de Cristo a través de su iglesia. Entonces, el tema es: Cristo es el fundamento de su iglesia. Cristo es la simiente, es la base, o el fundamento de su iglesia. Ese es el tema de Efesios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Aunque el enfoque de Efesios está descansando mayormente en la iglesia, porque vamos a ver más adelante con Colosenses, en donde Colosenses enfoca ahora a Cristo. En tanto, Efesios se enfoca más en la iglesia. Bueno, seguimos. Destinatarios. Bueno, está dirigido a los santos que están en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso, en Asia Menor, Efesios 1:1, así lo encontramos en nuestras Biblias.
y así lo vamos a aceptar y así lo vamos a tener. Ahora, si quieren una clase de instituto, pues se puede abundar mucho, toda una buena explicación ahí. Pero por lo pronto y por como está nuestra Biblia, nos vamos a concretar que se refiere a la iglesia de Éfeso. Bueno, que se ubica en Asia Menor, que está ahí al sur de Esmirna, al norte de Mileto, Listra, Pérgamo, más al sur está Éfeso. Ahí está. Bueno, seguimos. Textos claves en este capítulo, o en este libro, perdón, es el capítulo 2, 8 al 10, que muy seguramente la mayoría aquí se lo sabe. A ver, así rápido para refrescarse un poquito. ¿Quién me lo diste de memoria? Voluntarios. Efesios 2, 8 y 9, por lo menos. Porque por gracia sois salvos. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el capítulo clave. También el otro es 4:1, ese sí no lo sé, y dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora dice: anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Anden con la vocación con la que fueron llamados. Hermanos, si ustedes son cristianos, vean lo que dice el 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, si ustedes son del Señor, yo les ruego, yo les exhorto, yo les exijo de la palabra ahí, que ya no anden como los otros gentiles, sino el 4:1, sino más bien anden de acuerdo con la vocación con que fueron llamados. Si ustedes son cristianos, anden como cristianos, pórtense como cristianos, hablen como cristianos. Eso es, hermanos, la vida cristiana. Tiene que haber una diferencia entre nosotros y los gentiles, definitivamente. Bueno, aunque eso tiene que ver un poco con la predicación y me calmo un poco, pero me lo voy a guardar. ¿Verdad? A veces el cristiano, hermanos, vive igual que el mundo. Bueno, ahorita, calmado. Entonces, pero eso es, hermanos, es vivir de acuerdo a como cristiano. ¿Eres cristiano? Vive como cristiano. Pórtate como cristiano. Bueno, en fin, eso es la exhortación de Efesios. Y bueno, del 11 al 16, que es el espacio que ustedes tienen, tiene que ver precisamente con el desarrollar digamos, esa posición que nosotros tenemos. 11 al 16, hablando de los dones que se nos otorga a nosotros como creyentes. Voy a leer algunos versículos, o es más, toda esa porción. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, ya no están, ya no existen, a otros profetas, tampoco, a otros evangelistas, ahí está uno, a otros pastores, aquí está otro, y maestros, ahí están unos abajo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué elocuencia de este hombre. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la otra parte. Entonces, la idea y el plan de Pablo con los hermanos es que estemos creciendo constantemente. Cuando alguien deja de crecer, hermanos,
hay un problema ahí. Sufre, ¿verdad? Tiene un asunto espiritual que está mal. Y es lo que el apóstol dice, no, hermanos, ustedes tienen que llegar, y dice el versículo 13 que va a ser de memoria, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a esa altura, hermanos? A esta estatura. Está en el cielo, ¿verdad? Pero mientras, la idea del cristiano es estar, ¿qué, hermanos? Crece y crece y crece y crece. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted está creciendo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Estamos en la lección y una buena pregunta es, ¿estoy creciendo? Pregúntese a sí mismo, pregúntese a usted y respóndase usted. Ahora no me responda a mí, ¿verdad? No, ¿estoy creciendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, vamos a la ocasión. ¿Qué fue lo que originó que se escribiera esta carta? Ocasión. El apóstol Pablo hizo una visita rápida a la ciudad de Éfeso después de haber salido de Cencrea en su segundo viaje misionero. ¿Dónde está Cencrea? A ver si lo alcanzamos a ver. Este es el tercer viaje. A ver. Cencrea. No aparece aquí. No pensé que era esta. Uno que tenga más nombrecitos, de más colorido. Ok. Bueno, no encontré Cencrea, no lo ubico ahorita exacto. Bueno, seguimos. En su segundo viaje misionero, allí dejó a sus compañeros Priscila y Aquila, quienes se quedaron ministrando a los hermanos que allí se congregaban. Después de haber predicado en la sinagoga, Pablo se marchó a Cesarea para dar informe de su segundo viaje. En su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso. Ahí está. En donde estuvo por un periodo de 3 años y medio. Ahí era lo que yo decía, pero no encontré esa parte. En ese tiempo el Señor lo usó grandemente en esta ciudad. Enseñó en una escuela de un hombre llamado Tirano. Las enseñanzas y predicaciones de Pablo eran tan poderosas que aún los brujos y adivinos se convirtieron al Señor, quemando los libros de conjuros que usaban. Demetrio, un hombre que hacía templecillos de Diana, vio amenazado su negocio y viendo que la gente se convertía al Señor, convocó a una reunión en contra de Pablo, pero esta no prevaleció. Y así tenemos, ¿verdad? Digamos, el historial de cómo se establece la iglesia de Éfeso. Y bueno, eso es. Creo que, bueno, hay algunos, cuanto acomodo y como que suena raro aquí, me brinqué hasta el conocimiento histórico geográfico era primero, pero bueno, vamos a llegar de todos a esa parte. Número 9, consideraciones especiales acerca de Efesios. Algunos detalles particulares que encontramos en esta epístola. Número 1, o punto A diferencia de la iglesia de Corintios, la de Efesios, no presenta ningún problema evidente que tratar. No encontramos alguna particular en la que Pablo tiene que atacar ese problema, sino que sencillamente está enseñando. Alguien dijo así que cuando uno entra a Efesios es como ir a una conferencia bíblica, ¿verdad? Es como entrar dentro de un templo y escuchar un buen sermón, en este caso de Pablo, y salir meditando lo que acabamos de aprender, analizando. Escuchar Efesios es eso de llevarlo y tenerlo en la mente por un buen tiempo. Bueno, todo lo que dijo el apóstol Pablo en esta conferencia y todo eso es, esto me voy a quedar con ello. En tanto, Gálatas lo vemos más como parado afuera de la calle y gritando contra los judaizantes. Romanos en una cátedra. Y bueno, cada epístola está en una diferente posición, pero Efesios lo vemos como en una conferencia, como que Pablo es un conferencista que está enseñando porque está hablando de manera muy general. De hecho, Efesios, ahorita vamos a ver que es una de las epístolas más impersonales de Pablo, es decir, no habla tanto de sí mismo. En otras, ya ven que él siempre dice, yo Pablo, y estoy, y me duele, y me siento triste, o lo que sea, pero esta es una de las que menos expresa sus sentimientos de él.
Bueno, B, frase clave, en Cristo o en Él, se repite 27 veces y se refiere a nuestra posición espiritual en Cristo, por cuanto somos creyentes. La frase en Cristo o en Él es esa se repite muchísimo en esta epístola, esa frase. También otra de las palabras que se repite muchísimo en Efesios es amor. No estamos en clase de instituto, pero pudieran buscar cuántas veces aparece la palabra amor en Efesios. No lo investigué, pero si alguien lo tiene, le doy un punto, ¿verdad? Allá en la escuela a veces por un punto lo que hacen los estudiantes, hermanos. Por un punto. Un maestro siempre que era Navidad decía, el punto de Navidad. Uy, ese punto era buenísimo. Porque el que sacaba 5 con un punto ya pasaba 6. Panzazo, pero ya. 11 veces aparece la palabra amor. Otra palabra que se repite muchas veces en Efesios, la palabra amor. Ok, los asuntos tratados en la carta son de carácter general, pero de gran significado para la vida individual de cualquier creyente o congregación, ¿verdad? Entonces se está hablando de manera muy general. Es la única carta del Nuevo Testamento en que la palabra iglesia significa más bien la iglesia universal, más bien que un grupo local. Cuando habla de la iglesia en Éfeso aquí, se refiere más bien a la cristiandad distribuida en todo el mundo, la iglesia universal, más que a una iglesia específica o particular. Otro, la iglesia de Éfeso fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, y ahí lo vemos en Hechos 19, perdón, mire, dice 18 ahí, pero es 19, es 19. Y sí, y tristemente, hermanos, más adelante, por lo menos unos 30 años después, del 62 al 90, cuando se escribe Apocalipsis, 30 años después, esta misma iglesia, vea lo que dice Apocalipsis 2:4, ¿qué dice? Hablando de la iglesia, el mensaje a Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, pues este es el caso de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? 30 años después, cuando estaban con todo, creciendo, tenían mucho conocimiento. Y miren, porque miren el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y bueno, ¿por qué? ¿De dónde sacaron ese conocimiento, ese discernimiento, esa percepción? Porque era una iglesia que estaba continuamente creciendo, pero pasó algo, dejaron su primer amor. Luego tenemos Efesios y Colosenses, son conocidas como epístolas gemelas por su gran parecido. Usted va a leer Efesios y Colosenses y probablemente un 50 o 60 o hasta 80% del material de uno es con el otro. Tiene casi lo mismo. Y finalmente Efesios es la carta más impersonal del apóstol Pablo. Es decir, que menos él se incluye en los asuntos de ellos o transmite sus sentimientos, su carácter, su persona. Él se enfoca más en enseñar. Bien, este es Efesios. El número 10, contenido de la epístola. Bueno, la carta tiene contenido doctrinal fuerte. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo habla de temas doctrinales. La primera parte, esto le gusta y esto es muy común en las epístolas de Pablo, que los primeros capítulos, tal vez los 2, 3 o 1, la primera parte se enfoca en enseñar doctrina y luego la otra parte habla acerca de los temas prácticos. Como resultado de esto viene esto, y del capítulo 4, en este caso, al 6, habla de temas muy prácticos. Como, bueno, ya estás en Cristo, ahora esto es tu manera de vivir. Bien, y rápido así, el capítulo 1 habla el trabajo de la Santísima Trinidad al incluir
a una persona al cuerpo de Cristo. Vean lo que dice. Primeramente, quien obra a través de nuestra salvación, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primeramente es el Padre, es Dios el Padre, el que nos bendijo con eso. El segundo de ellos es el Señor Jesucristo, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, aceptos en el amado, hablando de Cristo, que por la sangre de Cristo nosotros venimos al Padre. Y finalmente, en el versículo 13, es a través del sello del Espíritu Santo cuando nosotros formamos parte de esa iglesia universal o esa iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces el Padre es el Hijo el que da su vida, su preciosa sangre, y el Espíritu Santo quien nos sella, quien termina esa obra de redención. Bien, ahí están los tres al incluir a una persona al cuerpo de Cristo. Por eso un cristiano nunca debe de subestimar su salvación. Nunca debe decir, pues soy salvo. No, hermanos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que trabajaron para darnos la salvación de nuestras almas. Por eso es la razón de que nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque son ellos los que ofrecen la salvación y son ellos los que guardan al creyente, son ellos los que sostienen la salvación. No depende la salvación de nosotros de ninguna manera, depende de Dios. Por esa razón es que la iglesia debe de estar agradecida por la salvación de su alma. 2. Capítulo 2, la destrucción de la pared intermedia que hacía división de judíos y gentiles. Ahora por un solo pueblo, por su sangre de Cristo, en su carne, mediante su cruz. Ahora el pueblo del Señor ya es parte del pueblo, junto con el pueblo judío, digo los gentiles y los judíos, ahora son uno solo. Eso jamás se iba a pensar, pero la iglesia de cualquier iglesia neotestamentaria ahora podía estar en la misma banca un judío y estrechando la mano de un gentil y diciéndole, hermano, Dios le bendiga. Cosa que nunca podía suceder antes porque el judío siempre se sentía que era la raza perfecta, puro, el linaje que Dios escogió, y que el resto del mundo pues somos gente sin Dios, sin esperanza, sin pacto, somos de la incircuncisión y no tenemos nada que hacer con ellos. Pero ahora en Cristo a ambos nos hizo un solo pueblo. Así que judíos que se convierten el día de hoy y desde entonces, gentiles o mexicanos o estadounidenses o peruanos o lo que sea, que no son de la nacionalidad de Israel, pero se convierten a Cristo, formamos una sola comunidad, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bien, número 3, capítulo 3, el anuncio y aclaración del misterio escondido desde los siglos en Dios, y está hablando el apóstol Pablo, que a él le tocó esa tarea de revelar lo que estaba escondido en las generaciones pasadas, bueno, que el judío y gentil ahora en Cristo son una familia. Capítulo 4, el caminar de la iglesia en unidad. El capítulo 4 habla de esa unidad de una manera tan bien desarrollada, porque vean lo que dice el 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y enfatiza, sean uno, sean uno, sean uno, seamos uno, un solo pueblo. Y bueno, Números capítulo 5, el caminar de la iglesia como hijos amados. Bueno, por cuanto nosotros somos de Dios, debemos de andar como hijos de luz, y todo eso vamos a verlo desarrollado en el capítulo 5. Capítulo 6, el caminar de la iglesia en victoria constante. No estamos derrotados, hermanos. Tenemos la armadura de Dios. Y entonces el apóstol trata de desarrollar todo
toda esa armadura que nosotros tenemos como creyentes. Entonces, aquí está la epístola a los Efesios. Bueno, seguimos para darle una buena recapitulación a la epístola. Seguimos en Efesios, conocimiento histórico geográfico. Les decía que esto pudo haber sido más anterior, pero bueno, lo coloqué aquí. La ciudad de Éfeso estaba ubicada en Asia Menor, ahí ustedes lo ven, en la desembocadura del río Caister, en el mar Egeo. Bueno, ahí vemos, dice mar Mediterráneo, pero esa parte es el mar Egeo. Entre lo que es Corinto y lo que es Efeso, en esa parte, ahí se encuentra ubicado el mar Egeo. La ciudad cobraba importancia por causa de que algunas veces tomaba la función de capital del Asia proconsular. Por tal motivo, una fuerte comitiva de soldados romanos salvaguardaba esta ciudad por ser portuaria, puerto. Por ser una ciudad portuaria importante, capital en Roma, se constituyó también en un centro del comercio mundial, ya que estaba ubicada en una amplia bahía que podía albergar grandes flotas comerciales. La ciudad también cobra importancia por ser el centro de adoración de Artemisa, que ustedes vemos ahí en Hechos 19:35, diosa de la fertilidad, o Diana. El templo de la diosa Diana era uno de los 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, no recuerdo si todavía sigue en ruinas. Parece que sí, ¿verdad? No busqué, pero bueno, en fin, sencillamente es la ciudad de Éfeso. De hecho, creo que sí, porque lo que es Acrocorinto, lo que es ¿cómo se llama? Se me olvidaron todos los nombres de los edificios, de las ruinas. ¿Se me olvidaron? Bueno, pues ni modo. Pero yo tenía aquí en mi mente varios, ¿cómo se llaman? Y quiero recordarlos. Atenas, los que están, se me fue, ¿cómo se llama Partenón, ajá. Bueno, hay un sinfín de ruinas que se me olvidaron. A ver si tengo algunas aquí, porque a veces las guardo y... No, no, ya no. Son de ahí de... No. Este es el Acrocorinto. Bueno. Pero hay ruinas todavía. Creo que sí, de Efesios todavía queda, no estoy seguro. Bien, sencillamente ahí está la ciudad. Exhortaciones prácticas que encontramos en esta epístola. Por la categoría a la que nos ha elevado Dios a través de Cristo, necesitamos, número 1, andar de acuerdo con nuestra nueva dignidad, 4:1 y 17. Y bueno, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Ya no andes como el mundo, pero anda como hijo de Dios. ¿Y qué lección, hermanos, aprendemos aquí? Si entendiéramos solamente esta parte de ya no andar como el mundo, pero andar como cristianos, otro cristianismo seríamos. Crecer hasta la estatura de Cristo, hasta madurar en la vida cristiana. Otra es estar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque de lo contrario, por eso es que hay cristianos muy infantiles, berrinchudos, mimados. Hermanos, eso es el problema cuando un cristiano deja de crecer, se vuelve niño. ¿Cómo dice Corintios? Como carnal, ¿verdad? No pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Por eso Efesios nos trata de siempre estar estimulando a crecer, dejar aquellos hábitos malos y tomar lo que sí debemos de practicar. 3, someternos los unos a los otros, otro tema ahí que está bien interesante. 4, amarnos y respetarnos mutuamente. Yo debo de amar a mi hermano, a mi hermana, pero también debo de mostrarle respeto como tal. Número 5, prepararnos para entrar en acción en el ministerio de Cristo. Fuimos preparados, fuimos capacitados, dotados, todos los cristianos, desde que nos convertimos, pero a veces no estamos usando todo ese potencial para el servicio del Señor. Y lo cierto, hermanos, es que no solamente es un grupito el que tiene ese potencial, es toda la iglesia, todos nosotros tenemos potencial para hacer por el Señor algo más.
pero a veces uno no sé qué pasa, que no lo quiere hacer. Pero bueno, 6, mantenernos fuertes en el Señor, es otra exhortación, mantenernos fuertes. 7, revestirnos de toda la armadura de Dios. Así que esto es lo que vamos a estar encontrando en cuestiones prácticas, y me faltó la cuestión doctrinal tal vez más, ¿verdad? Está más profundo eso, pero básicamente eso es lo que encontramos en Efesios. Y finalmente, Cristo en Efesios, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí la palabra es cabeza con C mayúscula, por favor, es la cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23.